Pues hoy vamos a tener un tema bien interesante porque es un tema donde va a hacer que la iglesia siga evolucionando hacia el propósito de Dios. El tema es dejar fluir el poder de Dios en tu vida. Y es algo que nosotros tenemos que aprender porque a veces nos cuesta creer si verdaderamente Dios nos va a usar o Dios nos está usando o nos usará Dios. Y es algo que tenemos que aprender para que continuamente el fluir de Dios esté funcionando en nuestra vida. Sabemos que estamos viviendo tiempos donde el mundo no quiere que eso sea de esa manera. Y todo lo contrario, quiere crear miedo, quiere crear incertidumbre para causar un caos intelectual, moral y emocional. De tal manera que los hijos de Dios no puedan desarrollarse en la autoridad y el poder y en la fe que el Cristo de la gloria nos llama a vivir. ¿Cuál es el propósito que tiene el mundo de hacer estas cosas? Pues mire, esto es bien sencillo, lo tenemos que hablar para que nos podamos ver. Es sembrarte miedo para posteriormente darte una solución a ese miedo que te ha sembrado. Quiere decir, te da un bioterrorismo que por todos los lados se mueve, usa la parte científica de los médicos, usa los científicos per se, usa todos los profesionales de la salud y los coaledaños, incluyendo hasta nuestra familia. Y crea un caos de un miedo tan terrible y tan terrible que no se atreven ni siquiera a salir de sus casas. E inclusive usted ve que tienen hasta el bozal puesto guiando el carro. Dice, wow, a lo que hemos llegado. Yo veo a veces los guardias que circulan en la urbanización que yo vivo y le digo, mira, párate ahí. Esta es la tercera vez que te veo que sigues usando esto. Tu carro, el carrito de patrullar tiene aire acondicionado. Tú estás solo, tienes un radio para comunicarse. ¿Por qué tú usas esto? Y me dice, ay, no sé, estoy acostumbrado. Y yo le digo, es que no has pensado que si no tienes esto, tienes miedo. Y me dice, bueno, en cierta medida es verdad, si no tengo esto, tengo miedo. Y yo le digo, eso te lo han creado. ¿Sabes qué? El miedo debe ser a que esto te debilita tus defensas inmunológicas. ¿Cómo? Que te debilita esto más. Ah, pero eso no es lo que dicen. Y yo, no te lo van a decir porque quieren que te debilite. Entonces se quedan pensando, ¿y quién es usted? Mira, yo tengo que decirte que yo soy médico. No le digo todos los títulos, pero he estudiado esto bastante. Y me dice, wow, eso es contrario a lo que me ha enseñado. Pues dígaselo al jefe que es que me exige que tenga esto puesto. A ese nivel estamos viviendo. Y ese es el mundo que vivimos, que lo que quiere es causar un bioterrorismo que llega a tal magnitud que tus defensas emocionales, físicas, caigan al piso. Para que verdaderamente entonces seas presa de un COVID que no pasa de ser un catarro más. ¿Me está oyendo? Una influenza B, que todos yo creo que la hemos pasado en Puerto Rico, es más fuerte que un COVID. Lo que pasa es que ellos resaltan las cosas que no tienen que resaltar y aprovechan que alguien murió y si no murió le ponen el sello porque ha tenido una enfermedad base descontrolada y le dio la enfermedad. Pero ¿cuántas enfermedades muere la gente mayor que de COVID? Un montón. COVID no llega ni a ser la número 10. ¿Me está escuchando? Eso no se lo dicen a usted. Los epidemiólogos de eso no hablan. Los estadísticos hablan más que de COVID. ¿Por qué? Porque llevan una misión de crear un bioterrorismo para después darte una solución al miedo. ¿Cuál es la solución? Las famosas vacunas. Y si con eso resolvieran el problema, pero sabemos que no lo van a resolver, pero eso tampoco te lo van a decir. La cosa es crearte un caos, un miedo, para encerrarte en tu casa, oiga esto bien, y cerrar las iglesias para que usted no busque su relación con Dios. Porque se han dado cuenta
que al cerrar las iglesias, la gente se han confortado con tener el internet y se han conformado con eso y a la larga hasta eso dejan de hacer. ¿Cuál es el resultado final? Que la gente se aparte de Dios. Porque esa es la meta final que persigue todo esto. Separarte de Cristo. Ahora bien, ¿cómo tú te vas a sentir? Pues sencillo, cuando tú estás siendo presa de todas estas cosas que están pasando, tú empiezas a desanimarte y en vez de ver las trampas que te está poniendo, empiezas a decir, ya me da igual, ¿sabes qué? Ya no me importa, no voy a hacer nada, me voy a quedar en la casa. Y empiezas a desanimarte, empiezas a sentirte deprimido, triste, apartado y finalmente ellos logran el cometido de apartarte de la relación que debes tener con Dios. ¿Cuál es el propósito final? Implantar la bandera de Satanás, que es lo que ellos tratan de hacer con todas las leyes, con todo lo que están haciendo habido y por haber. Por eso a la iglesia, aunque sabemos que estos tiempos son permitidos por Dios para el levantamiento de la iglesia, no debe de callar y dejar de hablar las verdades que tiene que hablar. No porque tengamos éxito, no porque le vamos a hacer callar al puñadito de gente que habla, sino porque es nuestro deber darle a conocer. Dígame usted, si usted tiene hijos pequeños, ¿cómo usted va a permitir que el Departamento de Instrucción Pública de Puerto Rico le ponga un libro de sexualismo a un niño de kindergarten? Hello. A uno de primer grado. Y le digan lo que tienen que hacer e inclusive cómo estimularlo en las áreas genitales. ¿Qué es eso? Si la iglesia se da cuenta, vemos que no hay mejor forma que nosotros mismos educar a nuestros propios hijos. Pero ¿sabes qué? Todavía hay leyes que usted le puede exigir que usted le está enseñando a mi hijo y usted me tiene que enseñar como profesor cuáles son los libros que usted le está dando a mi hijo. ¿Alguno de ustedes ha escuchado eso? No. Pero ¿sabes qué? Todavía está escrito y tienen que someterse por ley. Ya están tratando de pasarlo leyes para que usted ni siquiera pueda enterarse de eso. Pero la iglesia tiene que denunciar estas cosas. Porque incluyendo, y oiga esto bien con mucho cuidado, iglesias que son pro gobierno no están indagando en profundidad esto y están enseñando cosas equivocadas. Esto no es que usted se va a rebelar contra el gobierno y va a coger rifle y escopeta y a pelear. No, usted tiene que hacer validar unos derechos por el bien de sus nietos y de sus hijos. Y la iglesia tiene que denunciar estas cosas. Y la iglesia está callada. No. Independientemente de que usted tenga un homeschooling en su casa, que es muy bueno, usted tiene que ver por los demás. Porque independientemente de que ellos no conozcan a Cristo, son almas dignas de salvación y esos niños son inocentes. Y ellos están proclamando esa mentira como si fuera verdad y la están legislando. Acaban de legislar una cosa para supuestamente la violencia doméstica. ¿Tú sabes lo que está detrás de todo esto? Escuche esto que no se lo han dicho a nadie. Buscar que le paguen las hormonas a las personas que quieren cambiar de sexo. ¿Cómo es posible que de tu dinero, del dinero mío que lo pagamos con mucho sacrificio, saquen un presupuesto para pagar una ideología de género, que ya lo dice la palabra, es una ideología? Y yo digo, pues si esa es tu ideología y la quieres tener, yo la respeto. Yo no me voy a meter con eso. Pero tú no me vas a dañar a un niño que está en primer grado o en kindergarten. Porque él tiene el pleno derecho de ejercitar su derecho, no el que tú le quieres imponer. ¿Me das cuenta? ¿Y qué pasa? Y ese dinero se está usando con la autorización de nuestro gobernador y de nuestro partido que ganó aquí, PNP. Y eso es un mero ejemplo de muchas cosas. Y no, mire, yo respeto la ideología de cada uno. Yo no me quiero meter con eso porque eso no me incumbe a mí. Eso es entre él y el Señor y ellos. Pero que usen el dinero para dañar gente inocente es otra cosa. Ahí sí tenemos que levantarnos. Porque hasta ahí llegamos.
¿Y qué va a pasar? Eso es un leve ejemplo de lo que está pasando. La iglesia tiene que dejar que fluya el poder de Dios para que estas cosas puedan ser denunciadas. ¿Qué pasa cuando la iglesia no se levanta a denunciar estas cosas? La misma feligresía se desanima, dice, pero entonces el mal está venciendo el bien. Y usted se siente frustrado porque entonces usted dice, pero es que lo malo cada vez está más rico, lo malo cada vez tiene más poder, los malos cada vez tienen más dominio y más estructura. Y ahora con poder legislativo para hacer la maldad. Todo esto es una planificación, pero la iglesia tiene que orientar a la gente, tiene que hablarle la verdad a la gente y la gente tome su decisión. No podemos obligar a nadie a tomar ninguna decisión, pero sí debemos hablar la verdad para ayudar a la gente. ¿Por qué? Porque si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le toma por malo, lo dice la palabra. Y si Cristo es la verdad que lleva lo correcto, debemos orientar. Y esto no es religión, es una relación. Por eso cada vez que la gente dice, no, que esa es la religión, yo le digo, te equivocaste. ¡Bam! Esto es una relación. Los religiosos mataron a Jesús en la cruz del Calvario. Es una relación. Y nosotros tenemos que ver que muchas veces esto que está pasando hace que nos sintamos derrotados, que nos sintamos molestos, que sentimos que no tenemos el éxito que deberíamos. Y lo que sucede aquí es que nos hemos olvidado lo que Jesús dijo claramente a sus discípulos. Y es algo que no hemos olvidado. Juan 14, 17, por favor, márcamelo ahí, que quiero leerlo para que ustedes puedan visualizar el por qué la posición de la iglesia se siente tan arrinconada, cuando al contrario deberíamos abrirnos a esta verdad. Dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. O sea, quiere decir, tú no puedes pretender que el mundo que sigue legislando equivocadamente, haciendo cosas equivocadas, simplemente porque tú se lo digas, él va a cambiar. No. El otro día, hermano, hace unos días, unas semanas atrás, vino un médico, dos médicos a buscar una ayuda de consejería. Y yo le explicaba, y iba con la lógica y el entendimiento. Y de momento, Wanda me dice, es que tú no te has dado cuenta que si no tienen el Espíritu Santo no te va a entender. ¡Wow! Y aquello como que yo de momento me di cuenta. Porque esto no es cuestión de estudio, no es cuestión de conocimiento intelectual, es de revelación en el Espíritu. Y ahí te lo dice claramente, el Espíritu de verdad. ¿Qué es el Espíritu de verdad? El Espíritu de Dios, el cual el mundo no lo puede recibir. No lo puede recibir porque si no abre las puertas de su corazón al Espíritu Santo, no lo puede recibir. Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque ahora mora en vosotros y estará con nosotros. Por lo tanto, debemos acordarnos que el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador personal, tiene todas las características de una persona para poder comprender nuestras situaciones. A veces nos sentimos frustrados, a veces nos sentimos derrotados, a veces sentimos como que ellos avanzan demasiado en la obra de maldad y está dañando mucho pueblo. Pero no nos podemos sentir de esa manera. Tenemos que comprender que esto es parte de un andamiaje que Dios hasta cierta medida lo ha permitido para que ocurran otras cosas de mayor bendición. Así que todas estas cosas que van a ocurrir y están ocurriendo son necesarias que ocurran para que la verdad sea expuesta. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el poder de Dios obrando a través de cada uno de nosotros. Siempre, no debemos cuestionarlo, como me pasó con mi mamá. ¿Dónde él estaba cuando murió mi mamá? Esa fue una pregunta para aquel momento muy válida para mí. Ahora, conociendo la otra cara de la moneda, me doy cuenta que me encerré en el intelecto porque no veía lo que venía. Si yo persistía en ese rol, probablemente el más frustrado de todo esto iba a ser yo, porque el tiempo final de su muerte ya había llegado.
Así que así es todos los acontecimientos que ocurren sobre el mundo. Cada cosa tiene su momento y su momento tiene un cumplimiento. Entonces, si nosotros caminamos tras ese cumplimiento y despertamos a esa verdad, podemos ver una serie de cosas que no las estamos viendo. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios tiene una programación para cada uno de nosotros perfecta. Todo va a depender de cómo nos enfoquemos hacia esa programación, no mirando lo que está pasando, no mirando lo que me dijeron, no mirando el pasado de lo que me hicieron, porque son cosas que duelen, sino mirando lo nuevo que Dios va a hacer para que podamos ver entonces el propósito eterno de bendición y de éxito pleno, que nadie lo puede tener sino nosotros mismos, que debemos correr la buena carrera que Él nos ha llamado a correr. Esa buena carrera, para poderla hacer, no podemos mirar hacia atrás. ¿Qué pasa al corredor que va a correr la buena carrera que Dios nos manda si mira hacia atrás? Tropezamos. Eso siempre es así. Por lo tanto, nuestra vista tiene que estar puesta en lo que hacemos. Anoche yo estaba jugando con un profesor de tenis que yo no lo conocía porque hacía muchos años y él está bien gordo. Y me dice, yo te conozco. Y yo sí, pero vamos a darle, si yo te conozco. Y finalmente resulta que él había jugado contra mí en Arak cuando yo competía jugando tenis. Él se dedicó a dar clases y yo me dediqué a estudiar medicina, a hacer otras cosas. Quiere decir, y esto es importante, anoche cuando él empezó a meter duro a la bola, y métele todo lo que tenga, porque eso me va a ayudar. Yo empecé a fallar la bola y a fallar la bola, pero a la tercera bola le dije, no le voy a quitar la vista. Y cuando le empecé a no quitar la vista, la bola salía de vuelta con mayor velocidad de la que él la tiraba. ¿Qué nos enseña esto? Que tenemos una programación dentro de nosotros que tiene propósito. Pero si no miramos las cosas como Dios quiere que las miremos, el propósito no se va a cumplir. Y yo me quedaba mirando porque yo digo, ahora estoy mirando la bola y le estoy dando con el propósito para lo cual viene la bola. Estoy hablando de jugar tenis. Pero así es la vida. Cuando nosotros vamos a visualizar las cosas en la realidad, entonces las cosas que son los acontecimientos, en este caso era la bola, pero los acontecimientos de hechos circunstanciales de vida, lo empezamos a mirar desde la óptica de Dios, vemos que aunque es doloroso, que aunque es desagradable, que aunque no quisiéramos que pase, es de bendición. Todo depende cómo tú lo mires con el crisol o la óptica de Dios. ¿Me hago explicar? Cuando nosotros lo empezamos a mirar desde la óptica de Dios, entonces empezamos a jugar hacia el juego que Dios nos quiere dar, la bendición y el éxito. Por lo tanto, Dios en medio de cualquier circunstancia adversa te quiere dar una bendición, pero va a depender de nosotros cómo nosotros evaluemos y juguemos esas circunstancias que son negativas o nefastas para nuestra vida. Y sabemos que esa programación que Dios tiene para nuestra vida jamás, nunca añadirá tristeza. Aunque los hechos constitutivos nos puedan ocasionar tristeza a nosotros, porque ciertamente pasan cosas que nos causan tristeza. No es que no. Pero Él cambia esa tristeza en baile. El lamento Él lo cambia en baile. ¿De qué va a depender? De cómo tú y yo enfoquemos ese lamento. Ahí es que está la clave del éxito. Si yo hubiera enfocado anoche en que estoy frustrado porque no le podía dar como yo quería, entonces nunca hubiera logrado el éxito que Dios quería conmigo. Pero Él sencillamente me dijo, mira. Dios me dijo, mira. ¿Qué es lo que yo tenía que mirar? La bola. O sea, no es asumir que está ahí y le vas a dar el raquetazo, sino mirarla. Cuando la miré, empezó la bola a salir. Bien. Así es todo en la vida. Tenemos que mirar las cosas no como las mira el hombre, como Dios las mira. Cuando la empezamos a mirar desde la óptica de Dios, entonces el lamento se convierte en baile y ya no hay tristeza sino gozo, porque el poder y la autoridad emana de Él en nosotros para cumplir un propósito de bendición en nuestra vida. Ahora bien, y esto nos lleva a entender 4 cosas fundamentales en principio que quiero que en esta mañana usted la atesore y la escriba.
Y hay la regla número 1 que quiero que usted empiece a visualizar, está en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 4 al 6. Quiero leerlo para que usted lo pueda visualizar. Por favor, tome nota, aquellos que están por internet, describa al lado de su Biblia lo que el Espíritu ponga, no importa, la Biblia eso es para usted. Eso de que ensucie el libro, no, eso es para que usted crezca. Dice el versículo 4 de 2 de Corintios 3. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. O sea que nosotros tenemos una confianza en Cristo porque Dios Padre Todopoderoso envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario con nosotros para que en su nombre obtengamos toda bendición. Me dice el versículo 5, te dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Quiero explicar esto brevemente. Fíjese que cada uno de nosotros, a pesar de tener experiencia en la vida, creemos que somos competentes en lo que hacemos porque conocemos lo que hacemos y tenemos experiencia en lo que hacemos. Y obviamente eso nos da un grado de seguridad en nosotros mismos. Por nosotros mismos. Y eso hace que digamos, no, yo tengo éxito por lo que yo hago. Es que yo sé lo que yo hago, porque yo tengo el conocimiento de lo que yo hago. Entonces, Dios quiere que ese yo sea quitado y sustituido para que sepa que realmente no somos competentes en nada. Que todo proviene de Él y por Él y de Él, porque todo al fin y al cabo es de Él. Y eso lo sabemos, pero no lo practicamos. Creemos saberlo todo. Y yo siempre les digo a ustedes, y les digo a los pacientes, y se lo dije a alguien recientemente en esta semana que tenía un problema en el hospital, y le dije, ¿tú sabes una cosa, doctor? La medicina es la única ciencia que 2 y 2 no suman 4. ¿Qué me quieres decir? Que eso que están pensando no es lo que tiene tu paciente. Y entonces empieza la protesta. Y yo le digo, espérate. Yo no vine a discutir, yo te voy a decir lo que tiene. Y después tú lo averiguas si te dije o no. Pero ¿cómo tú lo vas a saber si tú no tienes el MRI? Si tú no has visto al paciente, si tú no le has metido las manos. Y yo, ¿sabes qué? El que vio al paciente, le metió las manos y lo diseñó, se llama Dios. Y si Dios dice que tiene esto, sencillamente búscalo, porque lo vas a encontrar. Y se me queda mirando, como si yo fuera un adivino, un espiritista. Y yo le dije, no, si habló Dios, eso es lo que tiene. Y él me dice, pero tú me dejas con la boca abierta. Y yo, no. Es que la competencia mía no proviene de mí, proviene de la dependencia de Dios. Y el tipo se ha puesto, ya con lo tuyo, con la religión. Yo, no, te equivocaste. Llámame si es diferente a eso. Y si no me llamaste, entendí que ya tienes diagnosticado el paciente. Me llamó tarde. Me dijo, ¿sabes qué? Así era. Y yo, qué bueno que aprendiste algo de Dios. ¿Cuándo vienes para la iglesia? Déjame ver. Así es la gente. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que cuando nosotros entendemos lo que nos está diciendo esto, que la competencia no es de nosotros, eso crea un hábito de obediencia hacia un ser supremo que nos quiere dar a nosotros todo tipo de bendición, que por no crear nosotros una dependencia de obediencia a Él, nos creemos ser sabios. Y no somos sabios nada. Cuando entendemos esto, entonces sabemos que nuestra competencia proviene de Dios. Y Dios quiere probarnos esto, ¿para qué? Para que mantengamos una relación con Dios. Y yo le decía a Wanda, ¿sabes qué? Yo creo que por eso es que Dios deja que no solamente usemos el 10% del cerebro. Porque si usáramos el 90% ni le buscamos. Al usar más que el 10, nos obliga a que el otro 90% tenga que buscar a Dios. ¿Se da cuenta? Y ese 10 que nos queda de uso es para saber que dependemos de Él. Dios sabe lo que hace. Porque si no fuera así, nos creamos diositos nosotros mismos. Y no dependíamos de Él. Entonces nuestra relación con Dios se iba a cero. Mira el versículo 6 como te dice.
el cual asimismo nos hizo ministros competentes de su nuevo pacto. Ministros competentes de su nuevo pacto. Quiere decir, ministros competentes de su nuevo pacto significa que por causa de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, al él morir, nosotros podemos clamarle a Dios en el nombre de Jesús y Jesús es nuestro intercesor, para que estando a la diestra del Padre pueda interceder en favor de nosotros y nuestras oraciones puedan subir al trono supremo de la gracia. Eso es lo que nos está diciendo ahí, el cual asimismo nos hizo competentes de un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto de Jesús, que es el Nuevo Testamento, la iglesia neotestamentaria que somos nosotros. Dice, no de la letra, sino del espíritu. ¿Y por qué dice no de la letra? Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Esto quiere decir que no te sirve repetir literalmente la palabra, sino que la vives en el espíritu. Cuando la vives en el espíritu, entonces la divulgas con tu boca, creyéndola en tu corazón, conforme al Padre habla, conforme al Padre mira, conforme al Padre escucha y conforme al Padre amas. Y aprendes a amar las cosas que Dios ama y a rechazar las que Dios rechaza. Amén. Dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Bien, como líderes cristianos que nosotros somos, debemos depender del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos ser dirigidos y fortalecidos. ¿Y qué va a hacer esto en nosotros? Pues mire, va a ser algo muy importante. Nos va a iluminar la mente para conocer la verdad. De tal manera que cuando usted se enfrente a diferentes circunstancias, cuando usted se enfrente a hacer un negocio, cuando usted esté bregando con una persona para tomar una decisión, la iluminación del Espíritu Santo, que es la verdad, va a venir en usted y le va a decir, ¿sabes qué? Ese tipo está mintiendo. Esa persona no sirve. No hagas negocio con esto. No tomes esa decisión así. Mejor quédate en neutro hasta que se pongan las cosas en orden. Y esa iluminación te va a dar a ti el poder para poder discernir lo que tienes que hacer y tengas éxito pleno en lo que tienes que hacer. Quiere decir que a través de conocer esta verdad, que es la iluminación del Espíritu Santo a nuestro ser, vamos a crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra. Y esto es bien importante que lo atesoremos. ¿Por qué? Porque cada decisión equivocada atrasa la programación de bendición que hay para nuestra vida. Pero si tomamos la decisión correcta, adelanta la causa de bendición para nuestra vida y entonces tenemos éxito pleno en lo que tenemos que hacer. Y ese éxito pleno es lo que todos deseamos. ¿Por qué digo pleno? Porque el éxito de Dios jamás, nunca añade tristeza. Y es importante que nosotros atesoremos esa manera de ser. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12, te lo dice de esta manera. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mira, si te pasa como a mí, y esto son cosas que te lo estoy contando que me pasaron. Cuando esto era una oficina de medicina bioenergética, vino un paciente mío, yo creo que se lo conté a ustedes, no me acuerdo. Bueno, se lo voy a recordar. Y él vino con el abogado. Y él pasó el paciente, ya le había hecho estudio de medicina bioenergética, él sabía todo lo que tenía. Y vino con su maletín. Y yo le digo, pero ¿por qué está él? No, porque él es mi abogado. ¿Y a qué tú vienes entonces? Me dice, no, para que me firmes unos papeles. Unos papeles. ¿Papeles de qué? No, esto es un seguro que tengo, porque tú sabes que uno sabe de hoy y de mañana no sabe. Ya yo sabía que el tipo estaba mal. Y yo le digo, ¿y qué pasa con el seguro y un abogado? No, porque como esto es un seguro que pasa de 10 millones de pesos, tú me entiendes, tiene que estar, él va a ser mi testigo y mi abogado. Ah, él va a ser testigo y abogado. ¿Y el médico soy yo? Sí, no, tú eres mi médico. Ajá. Y tu abogado sabe, y tu testigo, así le dije, tu abogado y tu testigo, ¿sabe lo que tú tienes?
No, eso son cosas médicas nada más. No, no, espérate. ¿Usted es testigo de él? Sí, yo soy testigo. Y voy a ser el abogado también. O sea que usted tiene que saber todo. Y me dice, bueno, la ley de IPA dice que yo no puedo enterarme de eso. Ah, la ley de IPA dice. Pues la ley del doctor Leonel Ramírez dice que sí. Porque si usted va a ser testigo, usted tiene que saberlo. Porque él es divorciado y usted es el testigo. Bueno, pero esto es cuestión de firmar los papeles. No, espérate un momentito. Esto no es así. Y el tipo viene con un maletín. Y yo, o sea, me molestaba un poquito el maletín. Yo dije, pues tendrá un arma ahí, ¿qué tendrá? Y yo le digo, no, mira, yo te voy a decir, y después un seguro de tanto dinero, este hombre, si no le hay un trasplante de corazón, él no va a vivir mucho. Por eso mismo es que quiero poner seguro. Y yo, pero si usted quiere ponerle el seguro, sepa usted que yo tengo que ponerle escrito lo que tiene y que ellos evalúen. No, chico, ¿cómo tú vas a poner eso? Y empieza la polea. Me hizo así con las manos. Para un momentito, siéntate otra vez. Aquí se habla la verdad y la verdad me hace libre. Y el abogado abre el maletín y enseña toda aquella pujuchada de chavo. Así, aquí arriba, esto era un segundo piso. Y yo le digo, ¿y? No, porque usted sabe que los favores hay que pagarlos. Y yo le digo, no, ese tipo de favor yo no lo voy a hacer. Y él me dice, cierra el maletín y mira al cliente y le dice, él tiene que tener un precio. Así. Y yo le dije, te equivocaste. Y me paré más rápido me paré tan rápido que se me rompió la bata, se me enganchó en de la gaveta del escritorio y se me rompió así. Y no importa, le hice así y fui a abrirle la puerta. Váyanse, la puerta está abierta. Y el abogado me dijo, te tiene que tener un precio, te equivocaste. Hasta aquí llegamos. Pero ¿por qué le digo esto? Porque si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, el espíritu del mundo te invade y te hace hacer las cosas incorrectas. ¿Y qué va a pasar? Yo no sé más de ese paciente, si murió o no murió, ni me interesa. Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque si nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concebido. ¿Por qué? Porque si yo llego a transar eso, yo iba a ser esclavo del espíritu del mundo. ¿Y quién es el espíritu del mundo? Satanás. ¿No yo? Satanás. Por dinero. Se los pongo de ejemplo porque yo no sé si algún día usted tendrá que pasar por esto o ha pasado o pasará, no lo sé. Pero usted tiene que quedar meridianamente claro que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo para estar otra vez en la esclavitud del pecado, sino hemos recibido el Espíritu de Dios para andar en la verdad. Y si eso pasó en esa oficinita ahí, ¿cuántas más cosas no pasarán allá afuera? Se lo pongo como un ejemplo para que usted vea que usted tiene que mantenerse firme en las convicciones. Porque si usted no está firme, puede sucumbir y créame, va a ser esclavo de las tinieblas de por vida. Y usted me va a decir, pero pastor, yo cojo los chavitos y después me arrepiento y me quedo con ellos aquí y aleluya y Dios me ama. Mira mi hermano, Dios jamás nunca va a ser burlado, ¿sabes? No te creas que lo vas a engañar, porque Él lo sabe todo. Y si no, le hace a Jacob para que usted vea por qué tuvo que descoyuntarle la cadera y toda la vida andó cojo. Porque de Dios no se burla nadie. Romanos 8:15 nos dice claramente, pues no habéis recibido, mira cómo dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre significa en el hebreo Padre. Quiere decir que esto nos da la seguridad de que somos hijos del Señor. Y si somos hijos del Señor, somos herederos de su gracia, coherederos y herederos de su gracia de poder y autoridad. Significa que tú tienes que validar lo que Dios te ha dado y no dejar que nadie te lo robe. El mundo va a tratártelo de robar. Usted sabe las presiones que me hacen a mí para que yo le diga a ustedes que se pongan las vacunas. Usted no se imagina, todos los días.
todos los días, todos los días. Y yo lo que hago es poniéndole delete. Porque eso es como una persecución. Si ellos saben que yo no estoy de acuerdo, ellos saben que le he dicho que no voy a decir que se la pongan, ¿por qué todos los días vienen a insistir en lo mismo? Pues ¿sabes por qué? Porque el diablo toma la tarea de crear en mí lo que no ha podido crear, miedo. Y usted tiene que estar preparado para eso también, para que se mantenga y se sostenga. ¿Por qué? Porque si no estamos cimentados en la seguridad, entonces el miedo se va a apoderar de nosotros. Pero como nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en miedo, sino recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba Padre, sabemos que nuestro Padre Celestial está con nosotros continuamente y que no nos va a fallar. Abba Padre en arameo significa padre. Abba en arameo es padre. Así que si somos guiados por nuestro Padre Celestial, esto va a producir un segundo principio importante que lo tenemos que tener claro. Va a producir lo que se llama en nosotros fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu dentro de nosotros es una manera en que cada vez nos vamos a parecer más a Cristo. Cuando habla de fruto, y esto está en Gálatas 5, 22, 23. Yo no sé si te lo di, pero ponte Gálatas 5, 22, 23. Fíjate lo que dice aquí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjese que interesante, ponte otra vez el versículo 22 para atrás. Te habla de amor, fíjate, amor, gozo y paz. Amor, gozo y paz nos habla a nosotros de una actitud hacia Dios. Y una vez la trilogía de Dios se marca aquí. Amor, gozo y paz nos relaciona con Dios. Y esto es importante que lo entendamos porque amor, gozo y paz crea una coraza de protección dentro de nosotros donde hace que sea repelido toda obra de maldad. Amor, gozo y paz. ¿Por qué? Porque usted mantiene el amor y el gozo y la paz porque mantiene una relación estrecha y armónica en comunión con Dios. Cuando usted tiene esa comunión con Dios, el amor hacia Cristo es cada vez más fuerte. Pero el gozo en medio de las circunstancias, no importan las que sea, es inefable. No se lo puede quitar nadie. Y por lo tanto, la paz que sobrepasa todo entendimiento humano está con usted por causa de estos tres principios que cimentan un carácter maduro. Amor, gozo y paz. Cójase los otros frutos del Espíritu. Paciencia, benignidad y bondad que están ahí. Esos tres hablan de las relaciones sociales que tienen que marcar el carácter de un cristiano maduro. Es importante que nosotros podamos reconocer que en nosotros está la paz, la benignidad y la bondad. Quiere decir que cuando nosotros caminamos en paciencia, benignidad y bondad, tenemos unas relaciones sociales funcionales. ¿Por qué? Porque podemos decirle no a eso que está fuera de orden y sí a esto que está en orden. Y no nos queda nada por dentro que nos pueda robar el amor, el gozo y la paz, porque estamos actuando de manera firme en lo que es el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es indivisible. Ahí está dividido en categorías y en funciones espirituales para que lo podamos entender. Pero tiene cada uno una función diferente. Y esto es importante que lo entendamos, porque si a usted le falta alguno de esos, pídalo, que sin duda se lo va a dar el Señor. Los otros tres, dice fe, mansedumbre y templanza. La fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, que no hay nada escrito que pueda superar esto. Quiere decir que esta fe, mansedumbre y templanza nos habla a nosotros de una conducta cristiana. La iglesia tiene que mantenerse en mansedumbre, en fe y en templanza. ¿Por qué? Porque es la conducta cristiana que unifica
todos los frutos del Espíritu para funcionar como un solo cuerpo en Cristo, por una sola sangre, por un mismo Espíritu. Esto es importante. Ese principio usted lo tiene que tener meridianamente claro y proclamarla para que usted lo tenga en su vida. Si observamos esto nos hace vivir en la presencia continua donde el fluir del Espíritu Santo en nosotros es continuo. Es continuo. No es que se detiene, no es continuo. Y este tipo de carácter te lleva al tercer principio que es importante que lo visualicemos. Y es que alinea tus deseos a la voluntad de Dios. O sea que empiezas a gustarte las cosas que a Dios le gusta y a disgustarte las cosas que a Dios le disgustan. De tal manera que cuando algo viene a tu vida, tú dices, no tengo paz con esto, no lo quiero. Fulano no me gusta y no me gusta. Fulana no me gusta y no me gusta. Mire, su pastora cuando hay alguien que nos visita que está mal, dice, no sé, pero esa señora tiene algo que no está bien. Y al ratito me dice, lo que tiene es esto. Pero porque lo diseñó en el Espíritu y porque anda en el Espíritu lo puede ver. Porque nadie tiene un sello aquí. ¿Se dan cuenta? Y esto es importante, ¿por qué? Porque esto nos va a hacer que nosotros podamos delinear a tiempo y el avisado ve el mal y se sale del sitio. No siguen lo mismo. Y se cancela esa obra de maldad. De tal manera que cuando alineamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, nos empiezan a gustar las cosas que a Dios le gusta y a no gustarnos las cosas que a Dios le disgusta. ¿Cuántas cosas vemos en la calle y por internet que parece ser buenas, pero su fin es de perdición? Pues lo podemos discernir inmediatamente porque tenemos el fruto del Espíritu que nos da a nosotros el discernimiento de espíritu para corregir a tiempo. Amén. Se acabaron los amenes. Filipenses 2, 12 y 13. Mira lo que te dice Filipenses 2 y 13. Porque tú y yo somos portadores de salud, hermano. No se equivoque con eso. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia. Ese es Pablo hablándole a la iglesia de Filipo. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. O sea que hay que cuidar la salvación con temor y temblor. Y mira el 13 lo que te dice. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que Dios te dice, esto me agrada, haz esto porque en la obediencia está nuestra bendición. Y Dios se encarga de que nuestra bendición corra hacia lo que Dios quiere en beneficio de nuestra vida. ¿Por qué esto es importante? Porque todos los días el creyente tiene que ir mejorando cada día más. Debe haber una acción progresiva de un avance sustantivo, no solamente de paz, de gozo y de salvación, sino que en el sentido progresista, no solamente es a nivel espiritual, sino a nivel físico, moral y ético. Quiere decir que cada día nosotros tenemos que ir mejorando lo que tenemos y hacemos, de tal manera que cada día nosotros seamos más prósperos en todos nuestros caminos, así como ha prosperado nuestra alma, como dice Josué. Es necesario que la iglesia camine en esa dirección. Si no camina en esa dirección, tienes que decir, dime qué estoy haciendo mal, que no estoy progresando a la estatura de un varón perfecto. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir progresando, no solamente espiritual, sino físicamente. Y no solamente físicamente, sino monetariamente. Y no solamente monetariamente, sino intelectualmente. Y todas las cosas caminan a la misma vez. Y Dios las va dando. Si no están funcionando así, yo tengo que cuestionarme qué está pasando conmigo. Porque el problema no es Dios, el problema es uno. Dios es perfecto. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que analizar qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque tenemos necesariamente que caminar en vía progresista. O sea, la iglesia, como yo le decía a un pastor que estuvo la semana pasada aquí, la iglesia tiene que ser próspera. ¿Qué tú me quieres decir?
Pues próspera en todos los sentidos. Primero espiritualmente y todas las demás cosas que sean añadidas. Pero es que siempre va a haber, dice la palabra que los pobres siempre los voy a tener. La palabra lo que está diciendo que siempre vas a tener los pobres porque hay gente que no va a buscar la presencia de Dios para ser guiado. Porque es pobre en el espíritu. Déjame buscarte el original. Míralo aquí. Porque ese corte pentecostal antiguo no es correcto. La gente decía, porque es humilde, y tiene que quedarse humilde y es pobrecito y está la presencia. No, Señor, te equivocaste. Dios no es un Dios pobre, Dios es un Dios rico. No dice la palabra que el dueño del oro y la plata es Dios. Entonces, ¿por qué yo voy a ser pobre? Eres pobre porque no conoces la verdad. No es que vas a poner la riqueza por encima de Dios, no, porque Dios es primero siempre. Él es el dueño del oro y la plata. Y hay gente que sustituye a Dios con el dinero y entonces el mamón es el que manda en la vida de ellos. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Te equivocaste. Pero hay gente que dice que ser humilde y pobre es lo mismo y la iglesia tiene que ser humilde y pobre. No, te equivocaste. Puerto Rico en el año 40 era pobre y humilde, sí, pero Dios lo sacó de ahí. Cuando entonces los nenes eran llenos de usinariasis, vivían descalzos y caminaban descalzos y cruzaban los ríos con bilharcia. Pero ya esa época pasó. Y quien lo levantó fue Dios. ¿Por qué tú vas a volver a la antigüedad? No. Los pueblos de Dios son un pueblo rico de poder y autoridad. Y la iglesia debe de empoderarse para dictar las pautas a seguir. Se supone que a una iglesia de poder y autoridad sean los gobernantes quien consulte a la iglesia y a los profetas. Pero la iglesia ha perdido su sitial porque está equivocada en ese sentido. La iglesia es para ser rica en todos los sentidos. Que le quede bien claro. No es para ser pobre. No, de ninguna manera. Así que el avance tiene que ser progresivo en la iglesia y tiene que haber una buena actitud, unas mejores relaciones sociales y una conducta correcta para dictar las pautas en lo que está mal. ¿Para qué? Para que el mundo vea que la iglesia da un testimonio agradable de pureza y de integridad y es admirable por el testimonio de su feligresía. Esa es la verdadera iglesia. A eso nos llamó Dios. Y el día que eso no es así, pues ¿sabes qué? Yo tengo que decirte que Dios no está. Porque Dios está en las buenas acciones, correctas, buenas, puras e íntegras. Y Dios no quiere que su pueblo carezca de ningún bien, sino al contrario que lo tenga. Y que tenga para dar, para prestar, que viva por cabeza y jamás nunca por cola. ¿Qué es eso de que la iglesia tiene que ser pobre? Es un disparate. Es un disparate, que me lo pone por la Biblia, porque mi Biblia no dice eso. ¿Estamos aquí, pueblo? Es importante que lo entendamos. Quiere decir que cuando nosotros andamos en esa dimensión, tenemos una personalidad balanceada, que a medida que pasan las experiencias de vida, nos maduramos cada vez más y cada vez tenemos mayor sabiduría y un carácter similar al de nuestro Padre. Eso nos va a dar a nosotros la sabiduría para tener la madurez que cuando tengamos que callarnos, nos callamos, cuando tengamos que hablar, hablamos y no disparamos de la baqueta. Hay gente que tiene una habilidad, y esto se lo digo puebleramente, de abrir la boca y meter la pata. ¿Pero por qué eso es así? Porque no consultan a Dios. Se pasan disparando de su intelecto, de su emoción y no consultan a Dios porque no tienen el fruto del Espíritu, porque no cultivaron la relación con Dios. Como yo siempre le digo, si usted no tiene nada bueno que decir, no diga nada para que no te equivoques. Espera que Dios te dé la respuesta, que seguro que cuando Dios te la dé va a ser perfecta. Y es algo que la gente tiene que aprender. Ahora bien, ¿por qué esto va a ocurrir en los que tienen el fruto del Espíritu y cultivan estas relaciones conforme a estos principios? Porque Dios te va a dar la capacidad para analizar cada situación o problema
que no son las soluciones del hombre, sino es la solución que Dios va a darte a ti como persona para solucionar y tener éxito en todo lo que tienes que hacer. Muchas veces tienes que decirle no a las cosas y parecía muy buen negocio, pero ¿sabes qué? Dios tiene un mejor negocio más adelante para tu vida. Tienes que decirle no a esta relación, pero Dios tiene una relación mejor que esa que tú tuviste que negar y votar. Porque en la obediencia radica nuestra bendición. Se nos olvida que Dios siempre tiene todo en control y nada se escapa del conocimiento de la palabra de Dios, ni del conocimiento de Dios. Segunda de Corintios 3, versículos 4 y 6, te lo dice claramente. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con nosotros. Por el 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. Quiere decir que cuando nosotros obedecemos a Dios, vamos a tener éxito porque Dios es un Dios de éxito. Dios es un Dios de prosperidad. Dios da fruto del Espíritu que los hemos enumerado para que caminemos en la bendición suprema de autoridad y de poder. La iglesia neotestamentaria es llamada a caminar así y a ser próspero en todo lo que decida. Oh, si se lo vas a dar, dáselo de verdad, porque es para la gloria del Señor. Mira el 6 como te lo explica. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Quiero explicar esto. Ministros competentes de un nuevo pacto. La gente tiende a usar esto como una religión. No. Esto no es una religión. El nuevo pacto es el pacto de autoridad y de poder suprema para bendición suprema. ¿Por qué suprema la bendición? Porque el pacto fue supremo. El pacto fue lo más grande que Jesús hizo para bendecir al hombre. Y si te va a bendecir con toda bendición desde lo alto, desde las mansiones celestiales, desde aquí hasta la eternidad, lo quiere comenzar aquí ahora. ¿Y por qué aquí ahora? Para demostrarle a las tinieblas que nada es más grande que el Dios que tú y yo le servimos. Y esto es importante que lo entendamos. Dios quiere levantar una iglesia de poder y autoridad en todos los sentidos. No una cosa así y una cosa no. En todos los sentidos. Para que tengamos para dar abundantemente. Medidas rebosadas y apretadas. Y eso es lo que quiere el Señor. Esa imagen de que la pobreza y la humildad, Dios no está ahí. Mira cómo Él te lo dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Es que todo lo que se perdió con Adán y Eva lo recuperemos a través de Jesús. Y Adán heredó todas las cosas que había en el mundo, eran para él. Le dio la inteligencia para ponerle los nombres a todos los animales. Y le dijo que se subyugara todo lo de la tierra, él lo podía subyugar. O sea, iba a tener dominio de todo de la tierra. Ya eso se perdió porque ellos entregaron eso a las tinieblas. Pero nosotros estamos ahora ministros competentes de un nuevo pacto. O sea, que aquello que se perdió se actualiza para la iglesia. Y la iglesia se empodera en poder y autoridad. Y eso conlleva todo bienestar. Todo es todo. Nuestros hijos tienen que ser los mejores profesionales. Nuestras finanzas tienen que superar las expectativas de nuestros abuelos, de nuestros padres. Y así sucesivamente todo. Yo sé de que mis jóvenes van a superar lo de los padres. Los jóvenes de esta iglesia van a superar las economías de los padres. Yo lo sé. Y lo he desatado. Nuestros jóvenes van a ser millonarios. ¿Usted cree que estoy loco? Yo espero verlo. Porque si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Y yo se lo he dicho a cada uno de ellos. Eso es así, pero es por eso que está ahí. No es que yo lo diga, es que la palabra lo dice. Y dice, no de la letra, sino del espíritu. ¿Por qué? Porque todo lo que se gesta en la tierra, primero se gesta en el espíritu y luego lo vemos aquí. Lo hemos hablado muchas veces.
Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Quiere decir que todo lo que vivifique el espíritu se va a ver en la tierra. ¿O no fue así? Dios no hizo un cuerpo y después que hizo el cuerpo le sopló y vivificó en el espíritu, el ruah de Dios, que en el original, el soplo, el neuma, el ruah, el espíritu, sopló y cobró vida. Que ellos lo entregaron, pero vino un segundo Adán llamado Jesús para restablecer lo que se había perdido. Nosotros estamos en restablecimiento de lo que se había perdido para que lo conquistemos en obediencia a través de estos principios que estamos hablando aquí. ¿No hago explicar? La iglesia tiene que despertar y agarrarlo. Mira 2 Corintios 12, 9 al 10 lo que dice. Y me ha dicho, esto es el Señor hablando con Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo. Significa claramente que cuando sabemos que la competencia no proviene de nosotros, ni del intelecto, ni de la experiencia, ni de los estudios, ni de lo que hemos aprendido, sino que proviene de depender de Dios para que Dios haga. Eso no quiere decir, hermano, que usted no tiene que trabajar. Usted tiene que trabajar y trabajar duro, pero Dios le va a prosperar el esfuerzo que usted ha hecho cuando lo pone el primero. Sí, porque yo me siento aquí a esperar, tú sabes, yo sé que Dios me va a bendecir. ¿Cómo Dios va a bendecir un vago? Hello. Eso no es lo que dice la palabra. Hay que doblarle el lomo y trabajar. Que de momento Él te meta en un descanso, sí, lo hace. Porque es necesario a veces. Pero hay que doblarle el lomo y trabajar. Entonces, cuando tú trabajas y verdaderamente estás dedicándole todo a Dios, Dios se glorifica en mi debilidad. Significa, Señor, yo sé hacer esto, pero yo quiero que tú me digas cómo tú quieres que yo haga esto que tengo que hacer. ¿Cómo? Que yo quiero que tú me digas cómo tú quieres que yo proceda con esto. ¿Cómo tú quieres que yo trabaje con este paciente? ¿Qué tú quieres que yo le haga? ¿Qué tú quieres que yo no le haga? Porque no es lo que yo piense, no es lo que yo aprendí, es lo que tú dices que tengo que hacer. Esa dependencia te va a dar el éxito. ¿Por qué? Porque Él ve que la competencia tuya no proviene de ti, ni de tu intelecto, ni de tu experiencia, ni de tus conocimientos, sino de Él que te dice cómo lo tienes que hacer. Eso hace que Él te honre, porque tú lo honraste a Él primero y como tal entonces Él te bendice. Eso es obediencia. Porque mostraste la debilidad y entonces, dice Pablo más adelante, usted le va a ver, más bien me gloriaré en mi debilidad para que se glorifique su poder en mí. Pablo hablándole así a Cristo. Y Cristo lo dejó ver de esa manera. ¿Para qué? Para que Pablo, Pablo hablaba 5 idiomas. Y era romano. O sea, era un hombre intelectual. Pero se dio cuenta que el intelecto no le servía. Entonces tuvo que permitir un aguijón en la carne para que ese aguijón lo guiara y le recordara, acuérdate que tú eres nadie, acuérdate que tú tienes que depender de Dios, acuérdate que tú matabas a los cristianos, pero sabes que te perdoné, pero ahora vas a hacer lo que te digo. Y es un ejemplo para que nosotros aprendamos de que nosotros tenemos que rechazar un aguijón que está en la carne que se llama intelecto, orgullo, conocimientos del hombre, son aguijones. Y cuando nosotros entendemos que ese tipo de aguijón, y pueden ser muchos más, está operando en la carne, nos damos cuenta que tenemos que crear una dependencia de Dios para que esos aguijones mueran. Y entonces el Espíritu vivifique en nosotros lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, más bien me voy a gloriar en mis debilidades para que se perfeccione su poder en mi vida. Amén. Cuando entendemos esa posición, ahí se va el coraje, se va la rebelión, se va la ira, se va la soberbia, se va el orgullito,
se va el intelecto, se va todas aquellas vejaciones carnales que nos roban la bendición del poder ser manso y que los frutos del Espíritu estén en nosotros. Así que nos regocijaremos y nos gozamos, que reposamos sobre el poder de Cristo cuando somos débiles. Y esto es importante. Cuando hablamos de gozo, gozo es, gracia es gozo, y gozo es regocijo, que es un favor inmerecido, que es una bendición que no las merecemos. Y ese favor está en nosotros de continuamente. Y viene al creyente como producto de una dependencia de nosotros hacia Cristo. ¿Y cómo se va a mostrar esa dependencia? En la obediencia de nuestra voluntad hacia Él. Porque ya más bien no vivimos en nuestra voluntad, sino en la voluntad de Él. Y ahí es donde está la clave del éxito, para que podamos tener victoria continuamente en todo lo que hacemos. En otras palabras, en nuestra debilidad se perfecciona su poder. Es importante. Así que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque creo una dependencia donde yo sé que aunque yo sea débil, ahora soy fuerte porque Él pelea la batalla por mí y Él nunca ha perdido una batalla. Esto es importante que lo entendamos. Quiero que adoración vaya pasando, porque Dios pelea la batalla por mí. Filipenses 4:4 te dice de esta manera: y me ha dicho, ahí está, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo, regocijaos. ¿Sabe que en el original regocijaos significa satisfacción y gozo? Satisfacción y gozo. Por lo tanto, nuestra seguridad está en el Señor, para que nosotros podamos caminar en ese gozo y en esa satisfacción. Tenemos que primero entender que nuestra debilidad de depender de Él se perfecciona el gozo del Señor, fortaleciéndonos a nosotros y en el éxito pleno en todo lo que tengamos que hacer. Cuando esa dependencia se hace real, no hay forma, escucha esto bien, no existe ninguna forma en donde tú y yo no tengamos éxito en lo que tenemos que hacer. No existe. ¿Por qué? Porque Él tiene control de todo, y al tener control de todo, Él pelea la batalla por nosotros a nuestro favor. Y no importa lo que suceda, si lo hicimos a la manera de Él, vamos a tener éxito. Amén. ¿Cuántos se atreven a dar un aplauso al Señor? Yo quiero orar porque esta palabra se plasme en cada uno de nosotros y usted tenga éxito pleno en todo lo que tenga que hacer. De tal manera que no haya nada que usted tenga que hacer que no lo ponga en las manos del Señor y no tenga éxito. Yo no sé si usted necesita un empleo. Yo no sé si usted necesita que sus finanzas sean aumentadas. Tal vez usted está buscando una promoción que no ha podido coger. Tal vez usted necesita un cliente para hacer un negocio millonario. No lo sé. Pero lo que sea, si usted lo pone en las manos del Señor, yo le aseguro a usted que usted va a tener un éxito pleno. Porque Dios lo hace mejor y perfecto siempre. No hay nada que usted ponga en las manos del Señor que no le sea prosperado. Créame, todo le va a ser prosperado. Y quiero orar porque usted reciba esa palabra y se selle en su vida para la bendición suprema. En todos los sentidos.
Porque estamos hablando de que el Dios de la creación bendice sin medida. Dios no tiene una medida. Dios tiene brazos abiertos, manos abiertas para bendecir infinitamente. Las limitaciones las ponemos nosotros. Así que yo creo que usted no se va a atrever a poner una limitación a Dios, sino abrirle para que Dios le bendiga con toda bendición desde las mansiones celestiales aquí en la tierra hasta las mansiones celestiales allá en la eternidad. Y que comencemos a vivir la vida abundante, plena de paz, de gozo, de salvación, y que los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, usted lo pueda adquirir y pueda mantener la presencia de Dios en su vida, y eso sea un fluir de continuo, que usted ore y las cosas ocurran, que usted ore por lo que está pidiendo y Dios lo hace posible, y que nada imposible hay para Dios, y usted lo puede entender, pero que conforme al Espíritu de Dios pida y las cosas le sean hechas. Amén. Vamos a orar en esa dimensión. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana traje tu palabra como tú la escribiste. Yo te pido, Padre, que esta palabra prospere sobre tus hijos, que la abundancia sobrenatural se haga real en la vida de cada uno de ellos, y que el mundo que está en oscuridad pueda ver la luz brillante de esas bendiciones, que en medio de toda la adversidad tú bendices tu pueblo, que en medio de la escasez tu pueblo sobreabunda en todo bienestar y bendición, de tal manera que ellos puedan abrir las manos y dar sobreabundantemente, porque tú has dado una medida sobreabundante en todos los sentidos. Y que como tal, Señor, ellos den la gloria a ti, que eres el que abre las ventanas de los cielos y le haces sobreabundar en la gracia de poder, de autoridad y de todo tipo de bendición, que jamás nunca le añadirás tristeza. Hoy desato esta palabra sobre la vida de cada uno de ellos, y tu nombre sea glorificado, y nunca jamás se apartarán de tu verdad, porque andarán glorificando tu santo y bendito nombre donde quiera que ellos se paren. Y a ti te reconocerán en todo momento, tanto el querer como el hacer de la buena voluntad tuya. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.